programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial. Nunca le dedicamos todo el programa a un solo tema, pero creo que merece el día de hoy que este tema del debate en la Organización de Estados Americanos le dediquemos todo el programa y un análisis de un especialista. Hemos escogido el mejor, para mí el mejor de todos es Milos Alcalá y va a estar con nosotros esta noche haciendo un análisis no solamente de la solicitud que ha hecho el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que está aquí contenida, son más de 100 páginas en que las he revisado casi en su totalidad y simplemente es un diagnóstico, una radiografía de lo que está ocurriendo en el país, pero sector por sector. Y lo otro es la discusión que se dio hoy entre los países que conforman la Organización de Estados Americanos con dos planteamientos que están sobre la mesa, uno hecho por Venezuela y el otro por Argentina. Todo esto vamos a tratarlo el día de hoy con Milos Alcalá, que lo tenemos ya vía Skype. ¿Quién no conoce a Milos Alcalá? Fue viceministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, fue embajador en Brasil, en Israel, en Rumania, secretario general del Parlamento Andino, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, y es un diplomático por naturaleza. Sabe de este tema como yo creo que como no sabe nadie. Gracias, Milos, por estar aquí con nosotros esta noche en Agárrate, en este programa que va a ser didáctico y que va a darle luces al país. Muchas gracias, Patricia. Además de tus generosos comentarios, el inmenso agrado de estar con una luchadora como tú, con ese programa excelente, para entre todos tratar de construir un poco de esta difícil y al mismo tiempo esperanzadora situaciones que estamos viviendo en la Venezuela golpeada de hoy, pero con gran optimismo hacia el futuro. Así es, porque Milos, hay un tema, primero hay mucho resquemor y tú lo debes saber, tienes mucho olfato político, te codeas con la gente común y sabes que hay muchas dudas, porque hay mucha frustración en el pueblo venezolano. Cuando se habla de aplicar la Carta Democrática, hay muchos que piensan que esto va a detener el camino hacia el referéndum revocatorio. Hay un debate interno en el país acerca de cuál de las dos salidas es la más expedita. Por otro lado está el tema de la nacionalidad de Maduro, que no termina de resolverse. Bueno, y el país haciendo colas para comer y pasando hambre, ¿no? Primero quiero que me comentes lo primero, que es la carta con la que Almagro hace la solicitud, ¿no? No es una carta, esto es un diagnóstico, lo tengo aquí en mis manos. Es realmente una radiografía como pocas he visto de lo que es Venezuela hoy en día y el proceso que ha llevado a Venezuela a la situación crítica que tiene ahora. Así es, Patricia. Yo comenzaría, como dijiste, que hiciéramos una presentación didáctica. Yo diría que a fines de la década de los 50 habían dos modelos que irrumpieron en América Latina y en el hemisferio. El modelo de Rómulo Betancourt, que se basó en la democratización de América Latina hasta el punto de que la doctrina Betancourt estaba orientada a romper con los gobiernos totalitarios de izquierda y de derecha, y el modelo de Fidel Castro, que quería exportar las guerrillas a la FARC, a los sandinistas, al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, los Tupamaros, etcétera. Entonces, en esa lucha Venezuela, que era una isla democrática en un continente militarizado o orientado hacia el totalitarismo marxista, logró imponer un proceso de democratización fundamental en América Latina que se tuvo su cúspide a fines de la década de los 90. En la década de los 90 América Latina se democratiza y todo ese bagaje de orientar hacia la democracia triunfó a través de un tratado internacional, la Carta Democrática Interamericana, que establecía que los gobiernos tienen la obligación, además de cumplir con los derechos humanos, que es uno de los pilares de la OEA, también ser países democráticos. Y la Carta te dice que es democracia, una democracia representativa, separación de poderes, que no haya presos políticos, va más allá de lo político y civil y entra dentro de lo económico y social.
que en el informe del secretario general Almagro es extraordinariamente bien presentada esa radiografía, como tú dices, una fotografía de la realidad, pero que es la punta del iceberg. A pesar de que es muy prolija, bueno, no está todo el drama que está viviendo Venezuela dentro de esa dimensión. Algunos se preguntaban si vale la pena o no, si tiene los votos suficientes. El secretario general ha demostrado, una gran valentía por enfrentarse a un gobierno que lo que hace es mentir, hace insultar, sabía lo que se exponía, pero prevaleció más los principios y valores que normaron ese aporte de la Venezuela democrática que se difundió, que se proyectó al resto de América Latina. De manera que no se está discutiendo solo la situación de Venezuela, sino si los gobiernos con los mecanismos de complicidad o de tolerancia excesiva van a enterrar la Carta Democrática por el chantaje, por los atropellos del régimen de Maduro. Yo creo que la primera constatación en el debate que se dio en Washington hoy, lamentablemente no se aprovechó para incluir este informe que Almagro, en base al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, solicitó una reunión del Consejo Permanente entre los días 10 y 20. En todo caso, hay una búsqueda a nivel de los gobiernos. Los gobiernos no les gusta enfrentarse, a diferencia de los parlamentos, a diferencia de la sociedad civil, a diferencia de los medios de comunicación social. Si encuentran una salida para encontrar un consenso, tratan de hacer lo que fue lo que sucedió hoy en Washington, en vez de haber apoyado claramente ese informe del secretario general. Pero a pesar de ello, y a pesar de que Venezuela trató de utilizar a Evo Morales, de utilizar a Rafael Correa, de utilizar a Ortega, a sus aliados, ya no logra la solidaridad automática que hace algunos años lo tenía en la OEA, en el ALBA, en el Mercosur, y entonces se le está resquebrajando, porque la realidad de esa radiografía que tú dices, Patricia, es tan brutal que ni siquiera sus aliados, sus países aliados, sus países del ALBA, están dispuestos a enterrarse como se entierran los sirvientes con el faraón. De verdad que hoy hubo una reunión muy importante, trató de improvisar el embajador de Venezuela en la OEA, introduciendo nuevamente una solicitud del Consejo Permanente, pero la intención del embajador de Venezuela es precisamente el sabotear esta presentación del informe. Lo cierto es que el informe ya está circulando y ya es un documento oficial, y el solo hecho de que el secretario general haya hecho circular ese documento refleja la cruda realidad que vive Venezuela. Entonces, dentro de ese contexto hay varias consideraciones. Uno, la presentación, independientemente de ahora la resolución mexicana, argentina, Argentina preside el Consejo Permanente y solicita presente en la agenda de hoy el tema de una resolución. Como te decía antes, la búsqueda del consenso. Pero Venezuela lo que quería era lo que estaba acostumbrada, una resolución de absoluta solidaridad. Eso de apoyo, descartado. De respaldo, además específicamente a Nicolás Maduro. A Nicolás Maduro, sí, eso quedó descartado. A mí lo que me preocupa en este momento es que los rusos también juegan. Ya han estado tratando de vender la idea, y ahí esa tentación del consenso, de que hay un diálogo. Aquí no hay un diálogo en Venezuela. Aquí lo que hay es una manipulación, una encerrona, una acción que lamentablemente, han habido varios errores de parte de la MUD o de algunos de los voceros de la MUD de dejarse arrinconar por un mecanismo que es absolutamente inaceptable. UNASUR está presidida en este momento de manera pro tempore por Maduro, y Maduro convoca a UNASUR. ¿Cómo puede ser juez y parte? UNASUR tiene 3 expresidentes que no son de la región. ¿Por qué no invitar a expresidentes de UNASUR? UNASUR está llevada adelante por un secretario general que se ha identificado posición de Maduro. UNASUR no consultó con los cancilleres este mecanismo de negociación. Lo lógico sería
buscar a través, no es que vayamos a descartar la presencia ni a pelearnos con Rodríguez Zapatero, con Torrijos o con Leonel Fernández, pero ahí tendrían que estar un Fernando Enrique Cardoso, un Pastrana, un Eduardo Frei, tendría que estar un Sanguinetti, escoger entre 30 expresidentes 3 para que, como en cualquier negociación o facilitación que haya en el mundo, tú tengas representantes de parte y parte, y no solamente los nombrados por el gobierno. Entonces, Milo, antes de avanzar, fíjate, antes de avanzar, porque estamos hablando de esta parte del diálogo, y vamos a ir un corte muy rápido para que al regreso tú me hables en este paréntesis de esto del diálogo, ¿no? De la presencia de Rodríguez Zapatero, porque el antecedente de esto es el fin de semana pasado, en el que representantes de todos los partidos de la MUD, o de la mayoría, bueno, no estaba nada más el COPEI representado, pero estaban todos, y representantes de lo más radical del chavismo se fueron para la República Dominicana a reunirse con estos intermediarios o estos, estos negociadores. Háblame un poco de esa reunión de República Dominicana, sobre todo en el contexto de lo que significó para el país. Yo comentaba en el programa de ayer que aquí se demostró, Milos, con lo que ocurrió en las redes sociales, el escándalo que se desató en las redes sociales, que ya el país no está para secretos, que ya el país no está para reuniones a escondidas, y que la presión funcionó, porque tuvieron que salir los voceros de la oposición, sobre todo, a decir que era lo que estaban haciendo en República Dominicana, pero se fueron en secreto, se fueron a espaldas del país, porque no le dijeron, no, eso era como para dar una rueda de prensa y decir, vamos a viajar a República Dominicana a esto, esto y esto, y que el país entendiera, o el país supiera por lo menos a qué iban. Entonces, al regreso quiero que me hables un poco, primero de este antecedente, de lo que tú estás explicando, para después entrar en eso, en que por qué tienen que ser estos los negociadores, por qué no se amplía el espectro de los negociadores para que haya un diálogo, y que me digas también si tú opinas que con este tipo de gobiernos un diálogo funciona, ¿no? Es un poco amplio, pero al regreso tenemos tiempo hoy para conversar sobre todo esto. Al regreso continuamos con Milos Alcalá y en esta interesantísima conversación. Ya regresamos. Muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. Esta es una excelente opción, no solo para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque los ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España. El grupo Sí España te asesora a través de sus aliados locales en España, lo cual es muy importante, porque al momento de emigrar o invertir hay que asesorarse con profesionales y expertos locales. Los fundadores del grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio y de inversión de una manera personalizada, sirviendo así de enlace con profesionales en España. En pantalla tienes los números telefónicos del grupo Sí España, tanto en Madrid como en Miami, un correo electrónico que es info@siespana.es, la página web es www.siespana.es, en las redes sociales son en Twitter y en Instagram @Grupo Sí Hispana, y en Facebook Grupo Sí Hispana. Agárrate con Patricia Poleo.